Continuamos conversando con José Miguel Vivanco. Él es director de la División de las Américas de Human Rights Watch, experto en América Latina. Además, antes de unirse a Human Rights Watch, trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos. En el segmento anterior, usted advertía que había como un despertar de la comunidad internacional con relación al caso de Venezuela. En este sentido, quisiera pulsar su opinión sobre el impacto que considera puede tener en este momento la postura fijada la semana pasada por el Grupo de Lima con relación al caso de Venezuela, la violación de derechos humanos, pero muy especialmente a el tema que tiene que ver con el contexto electoral que se perfila a raíz de la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente de anunciar elecciones antes de que culmine el mes de abril? El Grupo de Lima ha tenido felizmente un planteamiento, una posición contundente, de rechazo categórico, inequívoco, a esa convocatoria de elecciones, como una maniobra más de la dictadura para perpetuarse en el poder. Por cierto, es un llamado a elecciones decidido por una asamblea constituyente a la que nadie en el extranjero, ningún gobierno decente, ninguna democracia donde se respeten las libertades públicas, reconoce como legítima. Todo el mundo entiende que es una invención de Maduro para aferrarse y para intentar legitimar su mandato. Las elecciones precipitadas, estas anunciadas por el régimen, han sido también objeto de rechazos por las principales democracias europeas. Yo no creo que vaya a contar con ningún apoyo internacional de una democracia, como digo, donde se valoran los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y al mismo tiempo, lo que está ocurriendo a nivel internacional es que se están expandiendo la aplicación de sanciones individuales a funcionarios públicos, a autoridades civiles, militares y judiciales. Las últimas han sido de la Unión Europea el 18 de enero, que sanciona a 7 funcionarios con la cancelación de sus visas y el congelamiento de sus bienes probablemente mal habidos, porque la corrupción es la norma, es la regla, hoy día bajo el régimen de Maduro. Ojalá esa cifra, ese número de autoridades se expanda. Nosotros vamos a proponerle a la Unión Europea una lista más larga. Creemos que hay otros funcionarios que deberían incluirse y ojalá también que algunos países del llamado Grupo de Lima puedan incorporar estas sanciones a su política exterior en relación con Venezuela. Ahora, quisiera pulsar su opinión con relación a lo siguiente. Usted habla de la postura internacional reflejada no solamente en el Grupo de Lima, sino también en lo que tiene que ver con las sanciones asumidas por la Unión Europea de manera individual y personalísima contra funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Advierte que la comunidad internacional pues observa que esta convocatoria electoral es írrita por inconstitucional. Pero, ¿cómo entiende usted como observador, y me refiero como observador internacional en el sentido de que ve el caso venezolano desde afuera, que estas elecciones estén convocadas por una instancia no constitucional que es desconocida por buena parte de los países del mundo, pero la oposición se está preparando ya para este proceso electoral y salen ya diversos nombres de personas que aspirarían por parte de la oposición a medirse con el presidente Nicolás Maduro, si es que definitivamente es él el candidato oficialista para este proceso electoral? Yo espero que los líderes de la oposición de Venezuela no se dejen engañar con lo que es claramente un fraude. El régimen no está dispuesto a entregar garantías mínimas. No es posible convocar a unas elecciones creíbles sin que existan esas garantías. Es decir, con presos políticos, con tribunales militares, con una ley llamada ley de odio, que no es más que un instrumento represivo propio de una dictadura militar, con un tribunal electoral que no da ninguna garantía. No hay un sistema electoral creíble hoy día en Venezuela.
con restricciones a la libertad de expresión, con persecución de los líderes de la oposición. En ese contexto es muy difícil creer que la propuesta del régimen de Maduro es una propuesta decente, es una propuesta noble, es una propuesta que se puede acoger. Por ello es que confío en que los principales líderes de oposición vean, examinen con cuidado el contexto, las condiciones y rechacen, como lo ha hecho la comunidad internacional, un llamado de esta naturaleza a unas elecciones que esconden evidentemente un fraude. Usted ha señalado que Venezuela es una autocracia incompetente. En un modelo de gobierno con estas características o con estos dos adjetivos políticos que usted refiere, ¿dónde pueden encontrar los ciudadanos venezolanos defensa de sus derechos humanos? A nivel interno no hay dónde acudir. No hay ninguna instancia que pueda ofrecer amparo frente al abuso de poder, frente a las violaciones a derechos humanos. No existe, lamentablemente, porque el régimen controla todas las instancias, desde el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y por supuesto, el Poder Judicial. El Poder Judicial es simplemente un apéndice del Ejecutivo, es un instrumento que permite garantizar la impunidad de la represión, de los abusos, de las violaciones a derechos fundamentales, de las libertades públicas en Venezuela. Lo único que quedan son las instancias internacionales. Y esas instancias también tienen algunas limitaciones importantes que no se pueden ignorar. Por ello es que creo que las sanciones individuales a las autoridades civiles, militares y también judiciales es un mecanismo adecuado porque les genera un costo personal a ellos por su conducta y les preocupa. Tal es la preocupación que tienen por estas sanciones individuales, que es la primera demanda, quizás la única y la más importante que el gobierno exige en la mesa de conversaciones o negociaciones en República Dominicana. El fin de las sanciones aplicadas tanto hoy día por Estados Unidos, Canadá como la Unión Europea es la principal preocupación del régimen, por lo tanto demuestra que esas medidas son eficaces. No es la primera vez que en el mundo se utiliza la violación de derechos humanos, como es el caso venezolano, en el que diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno viola el derecho humano a la alimentación como un mecanismo de control social. En experiencias en el pasado, ¿cómo han salido estas naciones en las que también se ha registrado esta situación? En general, lo que es necesario en condiciones similares a la de Venezuela, con abusos masivos, con violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, con una crisis humanitaria realmente de una gravedad extrema en cuanto a la escasez de alimentos y medicinas, con la manipulación del acceso a la alimentación por parte del régimen a través del mecanismo del carné de la patria. Todos esos hechos permiten concluir que estamos ante un régimen dictatorial, ante una tiranía. Y frente a la tiranía es perfectamente legítimo la desobediencia civil. Es decir, el que la población, el pueblo de Venezuela, ejerza sus libertades públicas y rechace pacíficamente la gestión de la actual dictadura. ¿Y la intervención militar extranjera también estaría justificada? Nosotros no estamos de ninguna manera abogando por una opción de esa naturaleza. Creemos que una movilización masiva de rechazo, insisto, de tipo pacífico, pero ejerciendo la libertad al disenso, la libertad de expresión, la libertad de reunión de la mayoría de los venezolanos, acompañada de una fuerte presión y vigorosa presión internacional que demuestre la voluntad de la comunidad internacional, especialmente la comunidad de democracias regionales, de aislar a ese régimen y tratarlo como realmente, como lo que es, un régimen paria, que debe ser condenado por sus abusos. Creemos que esas son las instrumentos, las opciones
usualmente más eficaces para producir un cambio de conducta, una mejoría en el ejercicio de las libertades públicas y derechos fundamentales en Venezuela. Y en una opción como la que usted plantea, ¿cómo vencer el miedo a la represión? Porque hay evidencias por la cantidad de personas que han sido asesinadas durante las protestas del año pasado y de 2014, que una movilización, una desobediencia tendría un costo social altísimo. Es evidente que la dictadura está dispuesta a reprimir, como lo hizo en 2017, como lo hizo en 2014, con brutalidad extrema. De allí la importancia que estos hechos se denuncien, que se conozcan a nivel nacional e internacional, y que la comunidad internacional acompañe estos procesos de rechazo, de manifestaciones y protesta pacífica por parte de las mayorías en Venezuela. Si esa comunidad internacional se hace presente, lamentablemente no lo estuvo en el 2014 y yo diría que tampoco en 2017, llegó tarde la comunidad internacional. La ausencia de una presión internacional eficaz, tal como existe hoy en relación con el régimen de Maduro, creo que puede ser decisivo para unas mejorías en materia de derechos humanos y sobre todo para advertir al régimen que estas violaciones a derechos humanos, las que se cometieron y las que podrían cometerse, no van a ser toleradas por la comunidad internacional. Muchísimas gracias, señor Vivanco. Conversamos en esta edición con José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Hasta una próxima edición. Agradecida. Un placer.